Entonces comparto y muy buenas tardes. Voy a leer y ustedes detrás o en silencio, por favor. Empezamos. Que aquellos que son la personificación del amor inmortal bendigan con su ayuda y guía a la Sociedad Teosófica, fundada para ser un canal para su trabajo. Que aquellos le inspiren con la sabiduría, la fortalezcan con su poder y la vigoricen con su actividad. Así sea. Adelante. Adelante, María Elena. Sí, pues muy buenas tardes. Nuevamente tuvimos un break la semana pasada, pero ya estamos de regreso ya con una serie de calendarización y de actividades para finalizar marzo y prácticamente mayo. Gusto nuevamente estar con ustedes y pues le damos la bienvenida a esta tan interesante de Tere Ayala. Como saben, pues ella es una experta en todas las culturas ancestrales precolombinas y bueno, tenemos ahora a Tonanzi, madre proveedora. Bueno, y pues se le pidió esta plática a Tere, pues ya ven, porque nosotros tenemos aquí en Tuxtla, en Chiapas, está sentada la logia Tonanzi, entonces, pues le pedimos esta claro que sí, tengo los datos, tengo todo, entonces sí, es un placer y un honor que... Me acuerdo de ella. Este tema. Toma, Luis. Vamos a saturar el audio. Hay que... Y muchísimas gracias, Tere, por compartir sus conocimientos. Y bueno, adelante. Tienes todo el micrófono para ti. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Voy a compartirles la presentación. A ver si la pueden ver. Abre tu micrófono, se cerró. Ya está. ¿La pueden ver? Sí. Sí, ahora sí. Sí. Ok. Bueno, pues sí, muchas gracias a ustedes y pues sí, es un gusto que ya por allá, por Chiapas, tengan una nueva logia. Y la verdad es que sí, me llama mucho la atención que en varias escuelas de misterios utilizan nombres todavía en náhuatl de algunas advocaciones. ¿Cómo tú estás? Aquí limpiando poquito. Bien, Magali, bien. Para darle nombre, ¿no? A sus logias, a sus centros de estudios. Y la verdad es que es muy importante que sepamos el origen de estos nombres, ¿no? Algunas veces todavía como que hay ahí un concepto mezclado, ya que hubo una desacreditación muy grande por parte de algunos historiadores posteriores a la conquista, que todavía llevaban esta línea de desacreditar precisamente las culturas que florecieron aquí. Bueno, como ya sabemos nosotros, todas las culturas o las civilizaciones pues tienen sus ciclos, ¿no? Y tienen un ciclo de florecimiento y tienen un periodo de oscurantismo o de oscuridad. Esto ya sabemos que coincide con las yugas o con las eras, ¿sí? Entonces, a mí me gusta siempre aquí como hacer ese paréntesis y hablar un poquito sobre este libro, Ecos de Oriente. George explica que en las grandes culturas antiguas o las civilizaciones que fueron más notorias, este ciclo oscuro pues los alcanza y entonces los adeptos, que generalmente eran los que gobernaban, ven este ciclo oscuro venir y entonces se retiran, ¿no? Aquí el asunto es que al quedarse, digamos, ingobernable el pueblo o una comunidad, hay nuevos adeptos falsos, así lo menciona en este libro Ecos de Oriente. Hay adeptos falsos que suplantan a los adeptos reales, ¿no? Entonces, esto es importante porque todavía son temas que se siguen discutiendo acerca de los usos y costumbres que tenían pueblos
que florecieron no solamente en este continente, sino en muchos, ¿no? Por ejemplo, los egipcios, en donde ya sabemos que en los estados post-mortem ellos realizaban un culto a la personalidad o incluso un culto al cuerpo o los restos físicos del difunto, ¿no? Este asunto de la momificación, por ejemplo, que teosóficamente es una práctica no adecuada. Y de repente decimos, ¿cómo un pueblo como el pueblo egipcio, que fue un pueblo muy desarrollado en su cosmovisión y en su doctrina, pudo caer en este tipo de prácticas? Pues precisamente porque los ciclos se cumplen y en esa yuga oscura se retiran los adeptos verdaderos, ¿no? Esto a algunos que estudian temas de este tipo de civilizaciones les cuesta todavía un poco de trabajo comprender por qué sucedió. Bajo la luz de la teosofía, claro que tiene una explicación, ¿sí? Entonces, sin mayor apasionamiento, pues podemos verlo ya objetivamente, que fue un pueblo que floreció y que ya en la yuga de la oscuridad o la yuga negra, o la Kali Yuga, como la conocemos más, hubo prácticas que no eran del todo la tradición, ¿no? Y aquí es justo donde nos damos cuenta que, pues como cualquier pueblo, nosotros incluso pues estamos viviendo ya pues ya entramos un poquito más allá de la entrada de la Kali Yuga, ¿no? También es bueno recordar que no todos los pueblos o no todos los conjuntos o sociedades son civilizaciones, ¿sí? O sea, para que se cumpla este estricto requisito de ser una civilización o no, debe haber un corpus doctrinal, una cosmovisión, de la cual todas las ramas, es decir, la ciencia, la religión, la filosofía y el arte, se desprendan. Entonces, nosotros podemos ver que ahora, pues no somos como tal civilización, porque estamos particionados, ¿no? Después de lo que le llaman la conquista, que para muchos es un síncope histórico, no es una conquista, en esta zona, pues se particionó lo que era una cosmovisión. Y el mejor ejemplo de ello es precisamente el Códice Florentino, que es un tratado de 13 tomos que se hicieron después de la conquista, en donde los evangelizadores le pedían a los naturales que anotaran todo este sistema de creencias, según ellos, ¿no? Según los españoles, decían, bueno, van a recopilar nuevamente después de la quema de todo lo que se encontró, van a recopilar en estos tomos y nos van a poner lo que piensan acerca de la astronomía, de la medicina, de la religión, de la filosofía, etcétera. Y entonces surge este códice que ya no es tal el formato que ellos llevaban originalmente, y que está hecho así como especie de libros conformados por 13, llamado después el Códice Florentino. Eso es una muestra de que originalmente era una civilización con una cosmovisión unificada. Y después de la conquista, era lógico que esto iba a modificarse porque las personas que llegan de España para nada tenían una manera similar en su cosmovisión, ¿no? Hubo un poco de conciliación, por ejemplo, en la religión con los franciscanos, porque eran los más modestos en su diario vivir. Y esto ayudó mucho porque realmente el natural, o sea, los hombres que hicieron aquí la civilización en este continente, eran personas que se dedicaban mucho a la religiosidad, eran personas muy mesuradas, incluso en el comer, ¿no? A mí me sorprendía mucho que hay cartas de relación en las que los españoles que ya estaban aquí viviendo mandaban al rey cartas para que ellos dieran permiso, que los naturales pudieran comer mejor, ¿no? Que fueran menos estrictos en las penitencias, en los ritos, en todo lo que llamaban la tradición propia, ¿no? Ellos no tuvieron ningún problema en adaptar la religión que traían los españoles, porque digamos que eran hombres religiosos. En donde entraban en conflicto era en el por qué los mismos españoles eran tan permisivos consigo mismos, ¿no? O sea, porque ellos no eran tan congruentes con su religión. Entonces, hablamos de que estos pueblos y esta civilización que floreció aquí eran hombres que tenían perfectamente desarrollado una cosmovisión, que la aplicaban, ya hemos visto otras charlas, la aplicaban en la astronomía, en la arquitectura, o sea, el mejor reflejo de una civilización o de que lo es aquello que produce a partir de una cosmovisión, es decir, su arquitectura,
su arte, su cerámica, su filosofía. Todavía a muchos les sorprende que aquí haya existido algo parecido a la filosofía náhuatl, ¿no? Les sorprende porque pues, poco a poco van haciendo nuevos descubrimientos y se va conociendo un poco más estas culturas que florecieron, ¿no? Si nosotros ya tenemos este antecedente, entonces seguramente nos va a costar un poquito menos de trabajo comprender. Pero también es necesario, esto que se mencionaba en ese pequeño videíto, ¿no? Que anda por ahí ya en Facebook, de por qué se debe estudiar a los pueblos originarios, en este caso de Anáhuac. Anáhuac, bueno, porque todos tienen esa, o la gran mayoría tienen la raíz, esta lengua náhuatl, ¿no? ¿Por qué es necesario? Hay unas premisas con respecto de los tres objetivos de la sociedad teosófica. Ustedes saben que uno de ellos es el estudio comparativo de todas las religiones. Así se ha traducido actualmente. Pero en el panfleto original se decía que era el estudio comparativo de las religiones de Oriente, de la literatura de Oriente. Pero mientras más nos acercamos a esa literatura, la realidad es que nos encontramos con más barreras porque somos distintos, ¿sí? O sea, una cultura también se asienta en el modo de vida, en la cotidianidad, en la alimentación, en el clima, en todo lo que se genera en ese territorio, en cómo es rico el territorio, en qué produce el territorio, en qué tipo de frutas, en qué verduras, en qué flora, fauna, etc. Entonces sí somos distintos. Si nosotros vemos, hay similitudes entre la tradición aria o arya, como algunos le mencionan, y la tradición mesoamericana o americana o anahuaca, ¿no? Hay similitudes en que, por ejemplo, decimos que los griegos pues tienen una manera de antropomorfizar a las divinidades o a las advocaciones o a las energías de la naturaleza y son propiamente antropomorfas. Esto significa que tienen formas humanas, ¿sí? A diferencia de ellos, tanto en Oriente como en este continente nuestro, las advocaciones son híbridas. Tienen rasgos antropomorfos, pero también tienen elementos de la naturaleza, animales, vegetales, ¿sí? Incluso minerales, y lo podemos ver en los códices. Entonces, si nosotros poco a poco nos adentramos en nuestra cultura propia, podemos acercarnos a la de ellos, porque tenían una manera parecida, una cosmovisión parecida. Y ya hemos estudiado que esto es porque el semillero fue precisamente Oriente, ¿sí? En la cuarta raza, y entonces todos los grupos que después van a formar la siguiente raza parten de ahí y siguen conservando muchos elementos de origen, ¿no? Esta sabiduría antigua, esta tradición, ¿sí? Se refiere precisamente a la tradición y a la sabiduría antigua que ellos descubrieron y que lo mejor lo pasan de raza en raza. Por eso es que hay una premisa de Blavatsky donde dice que el estudiante de filosofía debe familiarizarse con el lenguaje chino, árabe, egipcio. ¿Qué otro podríamos mencionar? Pues en el caso nuestro, las lenguas que florecieron aquí, pero ella habla especialmente de una lengua que es el sánscrito, ¿sí? Pero no solamente se refiere a la lengua, como ahora lo pudiera ver un lingüista, a un conjunto de palabras o etimologías o raíces de palabras, no, se refiere a toda una tradición. A lo mejor en otra oportunidad se puede hablar un poquito más acerca de cómo se rescató el sánscrito, porque la lengua como la conocemos ahora, el sánscrito, bueno, por decir algo, como la conocemos, está agrupada en varios niveles. Nosotros no podemos pasar, en el estudio del sánscrito no se puede pasar de un nivel a otro sin conocer el anterior. Entonces tiene toda una estructura, todos unos niveles para que nosotros podamos estudiar las premisas más ocultas de la tradición. Curiosamente, cuando estudiamos teosofía, aunque no tenemos aunque no tenemos como tal esa estructura,
¿sí? Nos brincamos de repente y entonces empezamos a estudiar las razas, los globos, las rondas, cuando no tenemos toda esa estructura previa para llegar a ese nivel donde se trata ya de la astronomía, ¿no? De las cadenas planetarias, etcétera. Eso es algo que es muy puntual y muy pulcro en el estudio del idioma del sánscrito. Y seguramente eso pasaba en el México antiguo y en todas estas culturas que florecieron aquí. Desafortunadamente, pues se perdieron muchas de las claves, ¿no? O sea, sí hay gente que en nuestros días habla muy bien la lengua, habla náhuatl, y sabe leer códices, pero hay muchas piezas que nos faltan todavía. Y es precisamente porque pues, la arqueología, vista como una ciencia, está apartada de la tradición, ¿no? O de esta sabiduría antigua a la que nosotros llamamos teosofía. Entonces, por eso es necesario que nosotros nos adentremos en nuestra cultura, porque es como la punta de la lanza a través de la cual nosotros vamos a poder llegar a esta tradición de Oriente, ¿sí? Entonces, como primera diapositiva, teníamos esta pregunta de por qué es necesario, ¿sí? Todavía algunos estudiosos de teosofía dicen, bueno, es que a lo mejor ahí, en esas culturas originarias, no hay teosofía. La realidad es que estudiándolo profundamente nos damos cuenta que sí hay y que ellos desarrollaron también esas claves porque venían de ese semillero de Oriente, ¿no? Entonces, propiamente ya comenzando con este tema que es Tonantzin, nos podemos ir al significado como tal de la palabra, ¿sí? Y sí es necesario que sepamos algunas cuestiones del náhuatl, pero sobre todo que tengamos la capacidad de abrir la mente, porque ustedes saben que el náhuatl es una lengua descriptiva, ¿sí? Es una lengua que no solo nos describe lo que es, sino que también lo que no se es. Por lo tanto, en el caso de este vocablo, Tonantzin, está compuesto básicamente por tres palabras, ¿no? Que es to, nana, algunos le llaman también nanacayot o con otros compuestos que también son bastante buenos para poder hacer una aproximación a lo que significa este vocablo. Y finalmente un sufijo que es sin. Entonces, el significado sería to, nuestra, nana, madre, sin, es un reverencial. Este sufijo, cuando nosotros vemos este sufijo en las terminaciones, siempre se va a referir a una jerarquización de esa energía. Es decir, que es una progenitora, es una jerarquía que da. Ustedes saben que en la naturaleza va a haber jerarquías que dan, pero va a haber también sus niveles de jerarquización, mientras sabemos criaturas que recibimos, que somos todos los que estamos, digamos, de alguna forma manifiestos, ¿no? O sea, todos los reinos. Hay reinos elementales, minerales, vegetales, animales, humanos, somos aquellos que recibimos, pero hasta el grado humano es cuando se habla del más igual o aquel que merece, ¿no? Hasta este grado, ellos sostenían que nosotros podemos empezar a merecer conscientemente, pero también a devolver conscientemente. Entonces, en nosotros, en la raza humana o en el reino humano, convergen todas estas energías que ya se acabaron, digamos, de desarrollar a través de muchas cantidades de años. Ya hemos estudiado en el tema de globos, rondas y razas, que el planeta también está en constante desarrollo, ¿sí? Y que también tiene una larga serie de cadenas o de vidas y que esa energía va pasando una tras otra, materialización o corporificación que le toma muchas cantidades de años que a veces son impronunciables, ¿no? Entonces, con respecto del vocablo, cuando lo traducimos, si lo traducimos de una manera así rígida, pues va a significar nuestra madrecita, ¿no? En otros países, desde luego que no se va a entender este reverencial del sin, porque se ve como un diminutivo, ¿no? Para nosotros no es un diminutivo. O sea, algo que sorprende es que todavía en las comunidades se hable así, ¿no? Niñito, perrito, molito, ¿no? Tortillita, porque todo era hablado así con un respeto y con una
reverencia, ¿no? En un tono de agradecimiento a aquel que nos da. Entonces, aquí la cuestión de reflexionar es precisamente Tonantzin, qué tipo de energía o qué tipo de advocaciones, aunque se le puede representar como una advocación femenina, aquí no se trata del género mujer-hombre, ¿no? Se trata más bien de la cualidad de precisamente proveer, ¿no? Ahora, previo a Tonantzin, desde luego que hay otras jerarquías y desde luego que hay advocaciones hermanas a Tonantzin y advocaciones hijas de Tonantzin. Entonces, en la presentación, en la primera diapositiva, había una imagen de Tonantzin, que desde luego cada elemento tiene su significado, ¿no? Vemos el atado, o sea, en su tocado vemos el atado. Su tocado tiene forma de casa, ¿sí? Que nos refiere a que no es una jerarquía de las más elevadas, sino que proviene de otra jerarquización de la naturaleza, ¿no? Incluso hay advocaciones que no son representadas en los códices, que no eran parte de las esculturas o de las figuras que se plasmaban en la cerámica o en la arquitectura. O sea, hay advocaciones que no se expresaban físicamente, que no se les representaban, no se les dibujaba, porque todavía no estaban dualizadas, por utilizar una palabra, ¿sí? Vemos ese tipo de advocaciones. Entonces, cuando hablamos de Tonantzin, ya estamos hablando de una jerarquía menor que tiene que ver con la que provee, con la que dota de vida. Pero para estudiarla hay que estudiar también otro tipo de jerarquías, de advocaciones hermanas de Tonantzin. Y el ejemplo claro pudiera ser cuando hablamos, por ejemplo, de qué hay antes de Tonantzin. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de nuestra madre tierra, necesitamos ocupar la palabra Tonantzin y además Tlali. Tlali ya significa tierra, ¿sí? Pero si hablamos solamente de Tonantzin, es todavía por encima de la energía que corporifica a la tierra. Pero encima de Tonantzin hay otra advocación, que es esta, justo que aparece la descripción en esta diapositiva, que es Teteoinam, nuestra madre, pero no es nuestra madre tierra, es una jerarquía por encima de Tonantzin Tlali. Y todavía hay una más que es Tonantzin Tochi, nuestra abuela, o Tonan Yamaticutli, también una diosa mujer vieja o abuela. Entonces vemos que ellos tenían una cosmovisión muy amplia. Si nosotros en lugar de estar estudiando a la cultura, en este caso, una cultura náhuatl, estuviéramos hablando sobre los egipcios, veríamos que pasa exactamente lo mismo. Siempre hablamos cuando hablamos de los 4 Tezcatlipocas, hablamos de estos 4 hijos de Nut, ¿no? Entre los cuales surge un incesto, y entre Isis y Osiris, y entonces vemos que también hablan de advocaciones o energías de la naturaleza que se relacionan entre sí en un metafórico incesto para dar origen a lo que conocemos como realidad física, ¿no? Entonces, hay aquí una jerarquización, claro. Esta diosa justo que vemos, o esta advocación que vemos en este códice, del lado donde está el glifo de casa, que parece como un cerro, es Tlazolteotl. Y aquí la describen algunos, o sea, a mí me gusta hacer de repente, o poner en las diapositivas de repente descripciones españolas, porque ahí nos damos cuenta de todo su sistema de creencias. De ellos colapsó cuando llegaron aquí, porque eran tremendamente, pues censuraban, ¿no? Censuraban algo tan normal como la sexualidad, como parir un hijo, cuestiones de la naturaleza propias de la especie o del reino en que nos encontremos, ellos lo censuraban profundamente, ¿no? Entonces esta traducción es muy curiosa porque dice Tlazolteotl, diosa del pecado carnal, ¿no? De la fertilidad, de la procreación, del amor, de la confesión, la encarnación del principio femenino de Ometeotl, Tonacasihuatl. Sus diferentes aspectos dentro del mismo complejo permiten profundizar más en sus funciones. Estos aspectos son Tlalcuani, diosa de las inmundicias, Xochiquetzal, joven diosa del amor, Coatlicue, Cihuacóatl, Quilastli, diferentes aspectos de la diosa tierra. O sea, nosotros con este pequeño párrafo nos damos cuenta que hay una jerarquización de las advocaciones.
Ahora, ¿cómo podemos nosotros traducirlo teosóficamente? Porque si bien en la doctrina teosófica habla muchas veces de estos pueblos del sol, estos pueblos que veneraban al sol, y no lo decía de una forma despectiva, ni mucho menos refiriéndose a lo que los españoles llamaban el sacrificio de los corazones al sol para que el sol siguiera saliendo. O sea, esto nada, no tiene ninguna relación, es más bien una superstición, y ya sabemos que una superstición es la deformación de la verdad, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos nosotros ahora hacer una relación con esto que heredamos o esta sabiduría que pretendemos comprender que llamamos filosofía? Pues se refiere a estas fuerzas de la naturaleza que conocemos o que hemos estudiado como tattvas, ¿sí? Nosotros estudiamos los tattvas y bueno, por ahí tenemos incluso algunas tablas en el libro de La idea del cosmos y el hombre de Jeffrey Farten, que hace mucha referencia a la doctrina secreta. Él vuelve a traer a colación estas tablas donde se habla de los tattvas. Y justo ahí vemos que solo aparecen 7 tattvas, que podemos ver algunos, y que en las futuras razas que nos faltan todavía hay rondas que nos faltan, se van a agudizar los sentidos para que podamos percibir los que nos faltan, ¿no? Entonces, esto es importante porque no significa que solamente existan 7 tattvas, sino que la naturaleza hace sus propios desdoblamientos hasta llegar a la manifestación densa como la conocemos y que confundimos con realidad, ¿no? Que nada tiene que ver con lo real, porque lo único real es aquello que es eterno y lo que percibimos como real, pues no es eterno, ¿no? Así sea una montaña, así sea la luna o el sol, en algún momento cumplirá ciclo y desaparecerá, ¿sí? Entonces, tan solo ver, por ejemplo, estos fragmentos de códice donde aparece Tlacelteotl, que es precisamente a la que se le traduce como la diosa de las inmundicias, vemos este carácter, ¿no?, de la mujer que puede generar vida. Decía, no es un asunto de género, sino un asunto de energía, ¿sí?, de lo femenino masculino. Y que finalmente ellos no tenían ningún condicionamiento con respecto de la procreación, de la sexualidad, en la naturaleza si no hay sexualidad no hay creación, ¿no? Bueno, entonces para algunos empezar a hablar de esta madre proveedora es hablar de Xochiquétzatl, y hablamos otra vez, ¿no?, de desdoblamientos, de estas advocaciones, de estas fuerzas de la naturaleza que se van haciendo poco a poco más físicas, ¿sí? Algunos a Xochiquétzatl la traducen como mariposa, aunque es una flor ave, ¿sí? Pero decimos, esta cuestión del náhuatl, que tiene esa particularidad de que define lo que es y a la vez todo lo que no es. Quetzal, algunos lo traducen como hermoso, pero se traduce más como brillante, resplandeciente. Y cuando hablamos de Xochitl, algunos tajantemente dicen significa flor, pero no comprenden todo lo que hay detrás de esa manifestación. La flor finalmente es un símbolo en donde convergen fuerzas de la naturaleza. Son fuerzas que todo el tiempo están en movimiento, ¿no? Entonces vemos elementos de la naturaleza con los cuales ellos representaban ese movimiento perpetuo en la naturaleza, en lo manifestado e incluso en lo no manifiesto. Entonces para ellos Xochiquétzatl, la mariposa hecha diosa, la cual a su vez era símbolo del amor, diosa de las flores, de la vegetación, representación del fuego, era la madre de Quetzalcóatl, una representación de la diosa madre Tonantzin y de Tlazolteotl, diosa del amor y del pecado. Provenía de Tamuanchán, de la región del sol, en donde se acuesta. También comprendida como flor, pájaro, precioso, mariposa ispapalo, mariposa que representa a las mujeres muertas en el parto, mariposa nocturna. Aquí nosotros ya vemos que hay bastantes elementos que quizás no conocemos profundamente, ¿no? Tenemos que entonces estudiar acerca de los mitos. Y ya decíamos que incluso Blavatsky dejó un escrito en una de las 7 revistas de Atmavidya acerca de los símbolos, en donde habla bastante. Es una revista que está llena de
de simbolismo, ¿no? Y ella menciona la importancia de los símbolos. O sea, incluso menciona en esa revista que el método de aprendizaje de un adepto con el Mahatma era justamente escuchar, generar un esquema, presentárselo al Mahatma sin hablar, ¿no? Y entonces él solamente asentía la cabeza o no. Y era el método en que él sabía si iba bien, mal o regular. Solamente a partir de dibujar un símbolo que representaba la conceptualización de las ideas, ¿no? Este adepto tenía que conceptualizar las ideas que provienen, ya sabemos nosotros, de este plano astral, ¿sí? De la concatenación de algunos planos, que entonces él introyectaba esa información, generaba un concepto, lo volvía un símbolo, se lo presentaba al Mahatma y él aprobaba o desaprobaba esa conceptualización hecha un símbolo. Entonces, cuando vemos aquí en este pequeño texto, se habla del fuego, se habla de Quetzalcóatl, ¿sí? Se habla de Tamuanchán, eso nos está refiriendo que tenemos que leer los mitos. Y dice Blavatsky, los mitos no son mentiras, son la forma en que se ha dejado la tradición oculta, ¿sí? En esta revista de Asmarilla lo dice claramente. Y todavía después vemos aquí un conjunto de palabras como conectadas, pero a la vez que no me dicen demasiado, ¿no? Flor, pájaro, precioso, mariposa, papalo, ¿no? Y es porque justamente dentro de la filosofía antigua de los nahuatlacas existió este asunto de las dos ideas que generan una tercera, que es la paráfrasis, ¿no? A partir de dos conceptos, generar un tercero que me envuelve en una metáfora. Entonces vemos, por ejemplo, este conjunto de palabras Ixochitl, Incuicat, que significa en la flor, en el canto, y me genera la metáfora de la poesía, ¿no? Y así encontramos en su poesía, por ejemplo, en la poesía de Nezahualcóyotl, encontramos mucha riqueza, porque hablamos de un pueblo que era altamente desarrollado, cuya filosofía y cuya manera de hablar, ¿sí? Y de acomodar en forma de versos esta tradición, porque además tenía una manera de estructurarlo. Eso es muy parecido a lo que ocurre con los Upanishads, por ejemplo, o con todas estas catas, versos antiguos de Oriente, ¿sí? Los Vedas incluso, ¿sí? Entonces, tiene un sentido. Decimos siempre que estas charlas solamente son para motivar la curiosidad, ¿no? Y para darnos cuenta que ellos tenían todo un sistema sofisticado de cosmovisión y que, bueno, si yo lo puedo entender en el idioma propio, en mi lugar donde crecí, donde nací y donde incluso sigo viviendo, donde sé en qué fechas del año se siembra y qué fechas del año se cosecha y qué se siembra y qué se cosecha, va a ser un poco más fácil que me acerque a otra cultura de la cual soy totalmente ajeno, ¿no? Por eso decimos, ¿por qué cuando me enseñan el sánscrito en las lecciones, en estos versos, se habla del elefante, se habla del tigre, se habla de... ¿Por qué? ¿Por qué no hablamos del chanate? ¿No? ¿Por qué no hablamos de la lagartija? ¿Por qué no hablamos del conejo? Pues porque allá no hay estos animales. Ahí se tiene que hablar de los animales propios de la región. Pues si yo aquí comprendo esta región, cuánto produce, sus ciclos, etcétera, puedo acercarme entonces bajo esas bases a otra cultura. Ahora, decía que no es una cuestión de género, ¿no? Estas imágenes son atavíos de guerreros, pero con formas de mariposas, ¿no? Pues vemos cada trajecito que tiene elementos de Izpapalo, que además es una advocación hermana de Xochiquetzal, ¿no? Y que viene de Tonantzin, y que a la vez Tonantzin viene de Teteoína, ¿no? O sea, hablamos de una jerarquización en la naturaleza de estas fuerzas, y no tiene que ver con el género, ¿no? De que como ahora que hacen muchas personas, las niñas lo reflejan con un color y los niños con otro, ¿no? Aquí vemos que estos atavíos de los guerreros, había atavíos con formas de mariposas,
Y son símbolos que si nosotros los analizamos, todos tienen que ver con la quinta raza, ¿sí? Vemos ahí un cruce de 2 flechas, que son las 4 razas, y el centro, que ya nos alude al quincunce, a esta quinta raza. Y desde luego que aquí es irnos sobre otro tema, que también es bastante amplio, ¿no? Entonces vemos aquí atavíos de guerreros con caracterización de mariposas, ¿sí? En este caso las mariposas oscuras, o mariposas de navajas, mariposas negras, que era el color con el que se ataviaban los sacerdotes. Esta es una representación de Mayahuel, yo creo que, y esto es lo maravilloso del estudio, ¿no? Si nosotros decimos la palabra pulque aquí en México, todos sabemos lo que es el pulque, ¿no? Pero si yo me voy a lo mejor a no sé, otro país, o me voy a India, y yo digo pulque, pues no van a saber exactamente. ¿Está utilizando el audio del dispositivo? Entonces vemos en esta imagen que está esta advocación sentada sobre una tortuga, ¿no? Pero es un animal híbrido, es una tortuga serpiente. Entonces nos remite al saurio. Y ahí tenemos que revisar este mito del origen de la raza presente, ¿sí? Pues vemos a Mayahuel, que está en el corazón de este maguey, ¿sí? Y que además es un maguey florido. Vemos elementos ahí vegetales. Esta vara que le sale al maguey en medio, este giote, algunos le llaman así, que además tiene que significa ombligo, y que además tiene una serie de flores que cuando nosotros estudiamos o vimos la charla esta de Chicomostoc, nos refiere, la figura solamente de Chicomostoc nos refiere a la saptaparna, ¿no? Que ya debe ser un elemento que estudia Teosofía, que identifica cuál es la saptaparna, ¿no? Sapta significa 7, ¿sí? Entonces sabemos que una cadena planetaria tiene 7 rondas, cada ronda desarrolla 7 razas y cada raza desarrolla 7 subrazas. Entonces el gran significado que tiene tan solo esta planta de la saptaparna. Entonces vemos que esta figura femenina o esta advocación aparece en la lámina 9 del Códice Laúd, que es justamente esta, con pechos plenos, piernas abiertas en posición de parto y sentada sobre una tortuga. En este caso se califica como Ayopechtli, la que tiene su asiento o sede sobre la tortuga, que en el contexto mexica fue la protectora del parto, de los vientres maduros que se hacen vida. Esta es una cosa muy interesante porque ¿qué fuerzas convergen en una mujer que da a luz? Una mujer que pare, ¿no? Sabemos que la muerte tampoco era algo que ellos dejaban de lado porque tenían un sistema muy riguroso, una cosmovisión muy estricta. Ellos concebían la muerte como un envolvimiento, una advocación que envolvía justamente y tomaba al difunto para que éste le sirviera después de la muerte en los territorios que le correspondía a la divinidad, a esa deidad, a esa advocación, ¿no? Entonces, esto está relacionado con todo, con el alimento, con los días, con las noches, con la temporada, con las lluvias, con las secas, etc. Entonces, está relacionado con el alimento. Estos alimentos que todavía comemos en México, que se llaman tamales, representan al muerto, y las hojas que envuelven esta masa representan la vocación que envuelve y toma a ese difunto. Y justo tamal significa envoltura, envolver, ¿no? A eso es a lo que voy. Si yo comprendo la cosmovisión de mi territorio, donde nací, crecí, y se me hace familiar porque ahí crecí, entonces me va a ser un poco más fácil que yo pueda moverme en otras culturas, o que por lo menos pueda apreciarlas mejor, por lo menos pueda darme cuenta de lo complejas que son, ¿sí? Pero si yo ignoro todo esto de mi territorio, es más difícil que yo pueda tener una sensibilidad con respecto de otras tradiciones, ¿no? Entonces, aquí hay una situación muy interesante. Vemos que este saurio es como que un rasgo característico de nuestra subraza. Y justo es porque
en el cerebro todavía hay una parte, en el cerebro humano, hay una herencia de cerebro animal, que es el cerebelo, ¿no? Nosotros no somos del todo como hombres, todavía somos híbridos, ¿no? Como hombres animales. Por eso es que todavía tenemos bastantes conflictos de territorio, ¿no? Dice este científico Hammer. Si tenemos bastantes conflictos de territorio porque no hemos dejado de ser animales. Y ahí es cuando entendemos por qué es ese símbolo representativo de esta subraza. Porque todavía, teosóficamente lo analizamos y sabemos que todavía no estamos ya preparados, incluso nuestro cerebro, como acabo de comentar, para que Manas, este quinto principio, ¿sí?, se pueda desarrollar plenamente, porque el cerebro no está ya listo, presto para recibir esta energía manásica. Acuérdense que manas viene de la raíz sánscrita man, que significa pensar. Lo traducimos como un infinitivo. Acuérdense que los infinitivos son el ar, y la acción, ¿no? El verbo sin conjugar, ¿sí? Entonces, esa raíz es pensar. De ahí viene esta palabra de manas, ¿sí? No se habla de mente, se habla del pensador, ¿sí? Alguna vez alguien nos compartía que es difícil en algunos idiomas que se entienda el concepto de mente. Pero no tienes que explicarle el concepto de mente, tienes que explicarle el concepto del principio manas, que el principio no es mente, es pensar, ¿sí? Y ahí vemos una universalidad de los términos, ahí se hace más fácil. Después tenemos otras imágenes igual de códices que ya tienen que ver con Xochiquetzal. Saben que esta presentación se hizo en dos partes, pero el que no pudo ver esta o el que no pueda ver la siguiente, pues va a empezar como de cero, digamos, porque la siguiente presentación es Tonantzin, pero ya no como proveedora, sino ahora como desarticuladora, como desestructurante, como advocación que también destruye. ¿Cómo puede ser que una madre genere, pero a la vez destruya? Sí, eso sucede en la naturaleza, porque ustedes saben que todo está sostenido por tres fuerzas, la que crea, la que destruye y la que equilibra entre las dos. Entonces, una parte es esta Tonantzin Tlali, Tonantzin Xochiquetzal, y la siguiente semana va a ser Tonantzin Ixnextli, Tonantzin Coatlicue, Tonantzin, estas advocaciones que tienen que ver más con la destrucción, con la penitencia. En el caso de Xochiquetzal, que es de quien estamos ahorita en este hilo hablando, era la patrona de los tejedores, y es híbrida, ¿sí? Tiene representando símbolos terrestres, es una madre creadora de plantas, animales, y se le representa cargando en la espalda un quetzal y en la cabeza una flor. Vemos que ellos utilizaban estos elementos para dar a entender ideas, ¿sí? ¿Esto qué significa? El quetzal es un ave por sí misma que brilla, es un ave de plumaje brillante. Entonces, por eso algunos a quetzal no lo traducen solamente como hermoso, sino como brillante, como resplandeciente. Entonces, en algunos momentos, estas advocaciones femeninas se van a referir a Budi Tayasi. Ese término como tal existe. Se habla de un Budi iluminado. Tayasi significa iluminado, ¿sí? La personalidad iluminada gracias a Budi. Una personalidad que ya se acerca a Budi y por lo tanto es iluminada, es abrillantada. Y justo estas culturas antiguas, al periodo post-mortem, le llamaban un periodo de abrillantamiento, de ilustración. ¿Qué significa esto? Quitaban los restos de la personalidad para que nuevamente brillara ese ego reencarnante, ya sin los filtros de la personalidad, ¿no? Por eso le llamaban así periodo de ilustración. Había que quitar esos restos de la personalidad. O sea, realmente tenían ellos un sistema, un corpus doctrinal bien complejo. Y cuando nosotros lo estudiamos así, bajo la luz de la teosofía, desde luego que vamos a quitar toda esa superstición, que son deformaciones de la verdad y de la tradición. Ahora, la otra advocación, que también es femenina, pero que tiene que ver ya con la desarticulación,
no como Coatlicue o como Coyolxauhqui, pero sí como una advocación femenina que purga, es justo esta, Ixnextli. De esta advocación hay poco. La verdad es que es un reto buscar de algunas advocaciones. Solamente hay libros que son muy de especialistas y arqueólogos que realmente se dedicaron a puntualizar, se puede encontrar, pero hasta hace algunos años era imposible. Ahora con internet y con tanta gente que se encarga de subir códices, de digitalizar textos, de hacer PDFs, pues se encuentra un poco más, pero la verdad es que más se tiene que aprender sobre las claves para que cuando vemos nosotros un glifo o un grafo, un signo, pues lo podamos traducir. Precisamente de esta advocación, que es una advocación, como decía yo, como intermedia, que no es desestructurante como una Coatlicue, pero tampoco es generadora como Xochiquetzal o como Tonantzin. Esta advocación Ixnextli es justo la que se traduce así como ceniza en los ojos. Se trata de una advocación que hace penitencia. Dice aquí, ceniza en los ojos o en la cara. Una advocación más de Xochiquetzal, la reina del paraíso, haciendo penitencia, propicia la lluvia. Entonces, en el glifo nosotros vemos que en una mano tiene un plato, un tazón, que no se ve muy bien qué es, pero que se describe como un tazón de excremento. Algunos dicen que es un tazón de ceniza y que esa ceniza se la coloca en los ojos para hacer penitencia. Y aquí nos habla de algunas energías que se encargan de desintegrar todo aquello que nosotros como humanidad enviamos a la luz astral, ¿no? O sea, ¿a dónde van todos los malos pensamientos, los malos augurios, todos estos futuros potenciales malévolos que generamos? Porque todavía no acabamos de hacer buen uso de manas, decíamos, ¿no? Estamos justo en esta quinta raza donde todavía no acabamos de comprender qué es Kama, el cuarto principio, nos adentramos al quinto, que es manas, y en el inter donde va todo esto, toda esta ceniza, o todo este excremento que generamos. Va a una parte de algún subplano. ¿Y quién es la advocación que se encarga de esta inmundicia? Es esta advocación Ixnextli. Para ellos, esta advocación era la que hacía penitencia para lavar toda esa inmundicia que generaba la humanidad. Por eso era un pueblo sumamente estricto y disciplinado con la tradición, con los ritos, las costumbres, y cumplir, ¿no? Cumplir aquel deber que ya traía el humano por sí mismo. Entonces, en la siguiente semana vamos a hablar un poquito de Ixnextli, pero más de Tonantzin como desestructurante, más Tonantzin Coatlicue, ¿no? Aquí esta parte de este códice que obviamente ya por el contenido se ve que ya fue después de la conquista, fue un códice posterior. Vemos esta metáfora, ¿no? Fiesta de lanzamiento de rosas, Xochiquetzal desciende. Vemos esta metáfora de la caída del espíritu en la materia, lo que los cristianos metafóricamente plasman en la crucifixión, ¿no? O cuando entramos a una iglesia vemos que incluso en algunas obras, cuadros, con bastantes reminiscencias todavía, arabescas, hindús, etcétera, nos representan la caída o la crucifixión del espíritu en la materia, ¿no? Esto nos da todavía más pistas de todo el corpus doctrinal que ellos poseían y que además enseñaban desde bien pequeñitos. Aquí hay otra representación de Quetzal, símbolo del fuego, agua, unión de los contrarios. Y entonces vemos que en su tocado, otra vez este verdor brillante de las plumas del Quetzal, ¿no? Este taiyasi, este resplandor, pero vemos que en el tocado se entrelazan dos elementos, uno acuoso, porque vemos perfectamente el color azul, y uno rojizo que va hacia arriba, ¿sí? Que representa el fuego. Entonces, cuando se habla de la unión de, entre comillas, estos dos contrarios, estamos hablando
de estas dos fuerzas que se unen para generar una tercera, ¿no? Esto tiene que ver con la sagrada forma del Nahuioli también, los que están familiarizados quizás con los términos. Hay muchos elementos que nos llevan a comprender estas fuerzas de la naturaleza. Por un lado el calor, el fuego, por el otro lado la humedad, el agua. Dice Miguel León Portilla, no es como tal que dos cosas extrañas se unen, sino son esos elementos húmedos en el fuego y esos elementos del fuego en el agua que hace que por sí mismos estén unidos. Ahora, decíamos que no se trata de una cuestión de género, mujer, hombre, sino de cualidades en la naturaleza. Este es uno de los fragmentos de códice, de representaciones de Tlaloc, que a mí más me impresionan, ¿no? La manera en cómo el faldellín se vuelve un río que arrastra o que trae caracoles, ¿no? Elementos del agua marinos, y en medio de todo eso, el hombre. Nos habla evidentemente de las razas, de las subrazas, y vemos atavíos, ¿no? Los tocados, los pectorales, los faldellines, ¿sí? La manera en que está hincado con la rodilla derecha en el piso, y que en medio de este color azul, en el faldellín y más arriba hacia el tronco del personaje, vemos unas manchas que aluden al jaguar, ¿sí? Nosotros decíamos en una charla anterior que muchos todavía dicen a la luna. En la luna veían al conejo, ¿no? La representan como una cavidad con un conejo dentro, porque se ve desde aquí el conejo en la luna, ¿no? Y la realidad es que yo nunca pude ver ese conejo, pero la situación es que no tiene que ver con que se vea un conejo ahí en la luna, ¿no? Sino que tiene que ver con la órbita de la luna, que en algún momento de su ciclo, de su trayectoria, la luna hace como una especie de brinquitos. Esto puede ser porque se encuentra más propicio pues, su cercanía con la Tierra o con el Sol, ¿no? Es un hecho meramente astronómico, no es una cuestión de estar adivinando si el conejo se ve más o se ve menos cuando la luna está llena, no tiene que ver con eso, tiene que ver con la astronomía que ellos descubrieron. Entonces, tomaban un elemento de la naturaleza que relacionaban con esa característica de algún planeta o de alguna temporalidad del nuestro para representarlo. En ese caso, el conejo, ¿no? Porque es un animal que salta. Una imagen dice más que 1000 palabras. Y entonces nos podemos pasar mucho tiempo analizando estos elementos de los códices, porque realmente tienen bastante riqueza y nos muestran que todavía tenemos mucho que estudiar, que aprender, pero que además tenemos las herramientas para hacerlo, ¿no? Por eso Blavatsky habla tanto de estas culturas antiguas en la doctrina secreta. Incluso menciona un texto, yo decía en una charla anterior, que es el libro sagrado de los mayas y los quichés, del cual todavía existe un PDF, que que realizó un francés que fue enviado por Napoleón Bonaparte, ¿no? Ellos hacían expediciones después de los reyes, después de la conquista, todavía fueron enviadas expediciones para buscar códices y elementos que sabían que tenían riqueza que nadie más podía valorar. Entonces, así fue como el códice Boturini llegó a otros países, se perdió, se encontró en un baúl, se regresó, se volvió a ir. O sea, una serie de trayectorias que han tenido los códices han viajado demasiado debido a la gran cantidad de información que poseen en sus hojas, ¿no? Entonces vemos así elementos propios de Tlaloc. O sea, las fauces de Tlaloc no es precisamente un nombre. Tiene colmillos, ¿no? Tiene estos ojos en forma de donas que nos refieren a miradas que están cediendo. Si vemos en la imagen del falderín largo del agua, del río, hasta arriba todavía tiene otro tocado con un ojo en forma de dona, semiabierto, que refiere a Venus, ¿no? Y ya hablábamos de esta advocación de Tlahuizcalpantecutli,
¿sí? De Quetzalcóatl. ¿Qué es Quetzalcóatl? Cuando no está en la plena luz del sol, a las 12 del día. ¿Sí? ¿Dónde está el sol cuando no lo vemos? ¿Cuándo es Xolotl? ¿Cuándo es Quetzalcóatl? ¿Cuándo es Tlahuizcalpantecutli? ¿Cuándo es Huitzilopochtli? Todas esos movimientos de los astros tenían sus nombres y tenían distintas advocaciones, porque son distintas energías unidas con otras, ¿sí? Que van soltando sus influencias sobre todos los reinos, minerales, vegetales, animales, humanos. Y lo vemos así en estas láminas, ¿no? Todos los animales que conforman estas fuerzas de la naturaleza. Bueno, en esta diapositiva seguimos, ¿no? Con estas advocaciones con energías femeninas, pero también son masculinas. ¿Sí? Izpapalotl, con cara desencarnada o descarnada, garras en las patas, navajas, y el águila real que representan su calidad de guerrera. Y vemos ahí todos estos atavíos, las garras de las águilas, ¿no? El águila, por ejemplo, es un animal que en su madurez pierde el pico, se le descarapela, se le cae prácticamente, y las garras igual, ¿no? Y entonces, sin poder cazar y sin poder comer, tiene que sobrevivir a este periodo, ¿no? Decimos a este ciclo, a esta yuga oscura de sí misma, para resurgir después, ¿no? O sea, la que sobrevive a esto ya no es la misma águila que antes de pasar este periodo de perder el pico y las garras, ¿no? Es una águila más fuerte. Entonces, esta cuestión de la naturaleza que tiene por sí misma esa capacidad de regenerarse, ¿no? Vemos que el maíz mismo se siembra y esa piel tan gruesa del maíz que solamente se puede deshacer cuando se hierve con cal, que le llamamos a este proceso la nixtamalización. Cuando se nixtamaliza con la cal, que se pierde esa cáscara dura, es que se libera la cantidad de nutrientes que posee el maíz. ¿Sí? Se usaba cal o se usaba tequesquite, que es una especie de sal o bicarbonato que todavía se ocupa en algunas cocinas de mujeres tradicionales. Se ocupa esta sal gris, una piedra que se ocupaba para salar, para curtir, para cocinar, para acelerar ese proceso de cocción. Entonces, en el maíz también tenemos otras leyendas que tienen que ver con el maíz, porque no es lo mismo un maíz tierno que un maíz maduro, que un maíz que está en la mazorca, aquí uno que ya se guardó para la siguiente siembra, ¿sí? Y cada uno tiene que ver con distintas energías del planeta, ¿sí? La siembra y la cosecha. Y entonces hablamos de tradición. La tradición está en la comida. Eso está muy interesante, ¿no? Cómo ellos mezclaban un maíz, digámoslo sano, con un maíz putrefacto, que es este hongo que le sale a la mazorca, el cuitlacoche, y al mezclar estos dos maíces desencadenaban una serie de nutrientes y aminoácidos que no consumían regularmente porque ellos no se daban a la ingesta de carne como lo hacía el español, ¿no? O sea, ellos no comían absolutamente carnes rojas, el cerdo llegó después de este síncope histórico, ¿no? E incluso los lácteos tampoco los consumían, y entonces no tenían necesidad porque, pues, además de todo, eran muy buenos biólogos, ¿no? Sabían que mezclas de plantas con granos, con incluso bacilos, ¿sí? Podían hacer para poder nutrirse adecuadamente. Entonces, esta vocación tiene que ver con esa cuestión de la naturaleza, del regenerarse, de ese poder en la naturaleza que todo lo regenera. Todavía hasta hace algunos años se pensaba que las neuronas después de ciertos años empezaban a morirse, ¿no?
Eso ya sabemos, ya se sabe ahora que es un viejo paradigma. Las neuronas no se mueren, no se destruyen. Siempre están creciendo, reproduciéndose, haciendo sinapsis, estas interconexiones que ni siquiera se tocan las neuronas, que son una serie de descargas unas con otras, y esas descargas son como pequeños electroshocks que generan nuevas estructuras en nuestro cerebro para desarrollarnos. O sea, el objetivo de la naturaleza siempre va a ser desarrollar a sus formas para optimizarlas, para hacer mejores formas que las anteriores, ¿no? Entonces no cabe un paradigma viejo que me hable de una degeneración, o sea, no cabe. Hay un ciclo que se termina para comenzar un mejor ciclo, un nuevo ciclo, ¿sí? Ispapalot, mariposa de obsidiana o mariposa de navaja, representa al oeste y es la patrona de las mujeres muertas en el parto. Según algunos, Ispapalot significa movimiento y sacrificio. Esto está bien interesante porque cada vocación tiene que ver con un rumbo. Decimos que no hay puntos cardinales, ¿sí? Hay rumbos, ¿sí? No hay un punto así en la lejanía, o sea, es el rumbo del norte, todo lo que abarca ese rumbo, el rumbo del sur, del oriente y del poniente. Cada rumbo corresponde con un color que tiene que ver con la coloración del sol en la época del año y en su ruta en la mecánica solar durante el día, ¿no? Durante el día y durante el año. Ya sabemos que hay distintos ciclos y que las órbitas son pequeñas cuando se trata de la Tierra sobre su propio eje o largas, recorrido por un año, cuando se trata del recorrido, la órbita que hace la Tierra alrededor del Sol. Todo esto, desde luego que ellos lo comprendían, ¿no? Entonces, cuando nosotros veamos una imagen así como esta que estamos presentando, para nada que se trata de algo como están todavía en los códices ahí interpolados con textos, los que tengan ocasión de revisar los facsímiles que existen en PDF de la FAMSI, esta página que digitaliza los códices, van a darse cuenta que hay textos encima de los códices que dicen, y entonces los naturales adoraban al demonio, ¿no? Cosas de ese tipo, que desde luego cuando ya los vemos después de leer un poquito, porque hay mucho todavía por aprender, mucho que conocer, nos damos cuenta que para nada tenía que ver con esas descripciones satanizadas de los pueblos originarios, ¿no? De aquí. Vemos elementos como el caracol, el sol, Venus, elementos vegetales, elementos animales, otra vez las garras, ¿no? La primera imagen de la izquierda, estas plumas, que ya decíamos, remiten a lo brillante, son elementos del Quetzal que me llevan a traducirlo como algo brillante, ¿sí? Y así vamos revisando cada imagen y vamos viendo que se trata de distintas advocaciones que tienen que ver con los desdoblamientos de la energía en la naturaleza, lo que estudiamos teosóficamente como los tattvas. Esta es una de las imágenes que me gusta mucho porque son representaciones de mariposas. Sí, ellos, decía yo, eran además súper biólogos, ¿no? Observaban todos los ciclos de las mariposas. O sea, es increíble. Hay un libro muy bueno que se llama Las mariposas, que es de uno de los arqueólogos que fue muy renombrado, se apellida Seller, y hace un estudio que obviamente saca de los códices, algunas cartas de relación, algo de la tradición oral, ¿sí? Y entonces hace esta compilación, este libro que se llama así, Las mariposas, ¿sí? Que incluso hay una edición del Fondo de Cultura Económica que está muy bueno, no es un libro demasiado grueso, en donde habla acerca de todos los ciclos de la mariposa y de cómo le llamaban a cada ciclo, cómo le llamaban a los huevecillos, cómo le llamaban a las larvas, y cómo descubrían estos ciclos de las mariposas. Y aquí vemos glifos, pictogramas, en donde algunas tienen una gran similitud, por ejemplo, la tercera, la de en medio de la primera fila,
perfectamente ahí vemos el quincunce, ¿no? Es este cruce o estos 4 rumbos, pero tiene el centro o la pancita de la mariposa marcado. Y ahí nos remite al quincunce, al quinto sol, a la quinta raza. ¿Sí? Cuando nosotros empezamos a entenderlo así, comprendemos más lo que estudiamos, porque entonces le vemos un significado pleno en nuestro territorio. Ya no estamos comprando una cultura que nada tiene que ver con nosotros, ajena, que no sabemos si podemos corroborarlo o no. ¿Sí? Yo aquí puedo irme a Cholula, o los que están en Chiapas, por ejemplo, tienen toda una riqueza ahí de zonas que visitar y que para mí, yo creo que lo que tienen explorado ha de ser apenas el 10%, ¿no? Se ha descubierto gracias a estos avances de la digitalización de las capas de la Tierra a través de los satélites y otros instrumentos, se ha descubierto que hay zonas ahí inexploradas con muchos basamentos piramidales que ni se tenía idea que pudiera haber ahí, ¿no? Todos estos símbolos, signos que nosotros vemos, nos remiten a mucha información. ¿Sí? Entonces, estos esquemas que aparecen aquí de mariposas, pues nos reflejan a esas fuerzas de la naturaleza, al quincunce, a la quinta raza. Hay demasiadas, en este libro que les comento, hay demasiadas imágenes que refieren a esta. ¿Sí? Ok, bueno, esta sería como la última diapositiva. Hay todavía puede publicar, pero yo quiero cerrar esta presentación. Por ahí en alguna ocasión había hablado sobre esta especie de invocación, saludo, que es habitantes del norte, que porque alguna vez nos compartió. Café ya se acabó. Para terminar la voy a leer. No me acuerdo. Esta invocación, y si nada más quiero hacer como ahí la aclaración de que no cualquiera la... Huevos ya no hay. Vamos a esperar tantito a que cierre José su micrófono. No sé si alguien le puede decir a José que cierre su micrófono. Creo que ya abrió. Yo creo que sí. Ok. Sí, quiero hacer la aclaración de que esta invocación, agradecimiento, como queramos verlo, era algo que hacían los gobernantes. En alguna ocasión nos la compartió un amigo que anduvo con indios del norte y que pues obviamente él también la recibió de ahí. Y que hacían, decía yo, los gobernantes, no cualquier persona podía dirigirse a las fuerzas de la naturaleza de jerarquías más elevadas, ¿no? Y se nota que es un gobernante justamente quien la realiza por lo que dice, ¿no? Entonces la voy a leer así nada más para poder adentrarnos un poquito en esta sensibilidad que tenían estos grupos antiguos. Y dice: oh gran espíritu, cuya voz oigo en los vientos, cuyo aliento da vida al mundo entero. Me presento ante ti como uno de tus muchos hijos. Mírame, soy pequeño y débil. Necesito de tu fuerza y tu saber. Permite seguir admirando tu belleza, que mis manos puedan tratar con respeto las cosas que tú has creado, que mis oídos puedan percibir tu voz. Instrúyeme para saber las cosas que has dejado a mi pueblo y que has dejado oculto en cada hoja y en cada roca. Padre, anhelo la fuerza, pero no para hacerme valer sobre mis hermanos, sino para combatir al mayor enemigo que soy yo mismo. Padre, hazme siempre estar dispuesto a venir hacia ti, con mis manos puras y mis ojos cándidos, para que cuando mi espíritu descienda
como el sol en el ocaso, pueda estar frente a ti sin avergonzarme. Esta la verdad es que es una invocación que refleja a hombres grandes, hombres guerreros, que tenían una sensibilidad en la que sabían reconocer o poner, como decimos ahora, ¿no? Sabían poner los pies en la tierra y darse cuenta que por gran guerrero que se fuera, pues solo se estaba aquí por un tiempo, ¿no? Hay poemas de Nezahualcóyotl donde se habla a los guerreros justamente para que tomen conciencia de que no se está para siempre aquí, ¿no? Eso es algo que a veces nos perdemos nos dejamos absorber en la vida cotidiana y se nos olvida, ¿no? Y ellos tenían muy presente que no se estaba aquí para siempre, ¿no? A veces no entendemos bien de dónde viene este miedo a la muerte, este terror a ser efímero, ¿no? A que la personalidad deje de ser esto, y pues nos metemos en camisa de 11 varas queriendo perpetuar algo que por sí mismo no es eterno, ¿no? Pues con esta última diapositiva yo cierro por hoy la presentación. Les agradezco mucho que me hayan escuchado y yo espero que esto sea como una introducción a buscar más, a investigar más, ¿no? A mover esta curiosidad en cada uno de nosotros que por naturaleza traemos. Muchas gracias, Tere. Pues como siempre, una gran valía con tus aportaciones, conocimientos realmente profundos sobre estas culturas ancestrales. Aquí hay muchos comentarios de Sofía Díaz, muchas gracias. ¿Podrías repetir los colores de los rumbos? Sí, tiene que ver cada Tezcatlipoca. Los 4 reciben el nombre Tezcatlipoca, ¿no? Y tiene que ver con la particularidad de cada rumbo. Entonces vemos, por ejemplo, en el norte, si nosotros observamos el recorrido del sol, el sol sale en el oriente, metafóricamente podemos decir, pero también de hecho, que hace un recorrido hacia el sur y que se oculta en el poniente. Entonces hay una región por donde el sol prácticamente no va a pasar, no va a hacer un recorrido. Esa región es el norte, es la región fría, ¿sí? La región de las cuchillas de obsidiana, algunos lo traducen así. Entonces, ese Tezcatlipoca del norte lo ubican o lo reconocen con el color negro, obviamente, ¿no? Mientras que, por ejemplo, donde se oculta el sol, cuando nosotros vemos los atardeceres y vemos que el sol se está ocultando, toma otro color. De hecho, el atardecer, bueno, ahorita nosotros que nos está pegando el sol del poniente, bueno, es que en esta habitación nos toca el sol cuando amanece y nos toca el sol cuando se oculta. Entonces, cuando el sol se oculta, se ve un sol rojizo, ¿sí? A ese sol que se oculta y que se ve rojo, precisamente ese color se le asigna porque tiene que ver con este hombre descarnado, este hombre del autosacrificio, refiriéndose a una antropomorfización de la energía solar. Entonces, estos 4 rumbos que se identifican cada uno con un color, tiene que ver con los estadios del sol. Así como podemos ver que tienen que ver con la mecánica solar del día, que hablábamos de esta elipse pequeñita que hace, que es la duración de 24 horas, también hay una ruta que hace la Tierra alrededor del Sol que tarda un año. Y ahí están involucrados otros colores. Entonces, en el caso del día, tenemos 4 colores, que sería el negro, que es el color del norte, el rojo, que es el color del poniente, el blanco o algunos dicen amarillo, que es el color del oriente, y a veces al sur se le da el color del azul, ¿no? Y ya sabemos que son advocaciones, energías de la naturaleza a las que se les da un nombre asociado obviamente al sol. O sea, cuando el sol está saliendo o el sol está niño, cuando el sol está en las 12 del día, o ya es un sol ni viejo ni bebé, o ni niño ni viejo,
es un sol Quetzalcóatl, cuando el sol ya está cayendo en la penumbra o en esta oscuridad, ¿sí? Que es este sol que se está ocultando. Hasta ahí nos podríamos quedar con los rumbos, pero ¿qué pasa con el sol cuando no lo vemos? Y son estas advocaciones de las que ya se habló, ¿sí? Son más de las que se han mencionado. O sea, no nada más es Quetzalcóatl, Huitzilopochtli, dependiendo de su temporalidad o su mecánica solar, ¿no? También hablamos de Xolotl, que es este gemelo a Quetzalcóatl, que significa que yo veo el sol a las 12 del día y que entonces si es esta advocación gemelar, debe estar exactamente opuesto a su recorrido de las 12 del día. Ahí es cuando recibe el nombre de Xolotl. Pero ¿qué pasa en este sol previo a ser Huitzilopochtli, o el sol que amanece? Es un sol al que se le llama Tlahuizcalpantecutli, ¿sí? Esta frase muy trillada, que a veces ya no la comprendemos en su totalidad, que dice, nunca está más oscuro que cuando va a amanecer, se refiere justamente a esa advocación del sol que está venciendo las tinieblas para volver a surgir de sus tinieblas. Esa característica la hereda en toda la naturaleza. Por eso se habla de que una persona cuando está en su noche oscura del alma puede resurgir de esa penumbra, de esas tinieblas, porque posee intrínsecamente esos atributos, porque no estamos despegados, estamos unidos. Esa frase que siempre decimos, todos somos uno, tiene su raíz en cuestiones reales, no es algo abstracto, que quién sabe cómo lo voy a lograr, quién sabe cómo voy a conocer la fraternidad, quién sabe cómo me voy a sentir uno con todos los demás, cómo le hago si me caen mal, ¿no? No, es que a pesar de que me caen mal, todos somos uno, porque ya somos uno, estamos unidos, no estamos solos, no estamos sueltos, por ahí estamos en un planeta suelto en el espacio, no. El planeta sigue una órbita alrededor del Sol y su ombligo invisible lo hace no irse a estrellar contra los demás planetas, ¿sí? Entonces todos tenemos todavía este cordón, este ombligo astral que nos une a la madre tierra. Y de aquí este tema, ¿no? A Tonantzin, que nos ha dado vida, que nos ha dado alimento. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Después de una larga serie de encarnaciones y después de haber pasado por tantos reinos. ¿Qué es lo que llegó hasta el reino humano? ¿Qué llegó hasta el reino humano? No pudo haber llegado Tere, porque Tere apenas estoy aquí unos pocos años, ¿no? ¿Qué llegó hasta aquí? No puede ser Tere. Tiene que ser esa oleada de la mónada, esa vida una, a la que siempre nos referimos, ¿no? Esa vida oculta. Cuando se cierran siempre las conferencias y se hace esta hermosa invocación de Annie Besant, y lo vemos desde otra interpretación, entonces comprendemos, claro, es una vida. Yo no puedo ser Tere. ¿Qué soy? Cada uno caer en esa reflexión. Y cuando nos damos cuenta que lo que está vivificando ahorita Tere es eterno, no puede haber miedo a la muerte, porque solo hay algo que prevalece en el universo, visible e invisible, ¿no? El movimiento perpetuo. Así, ¿no? Esto ellos lo sabían. ¿Sabían en qué? Es llamar a través de internet. ¿En qué ronda estaba la Tierra? ¿Sí? Sabían que la Tierra era un planeta que estaba evolucionando, que venía de una cadena anterior, es decir, de un cuerpo anterior, que esa energía que vivificó el cuerpo anterior, que fue la Luna, dejó ese cuerpo y renació en la Tierra. Por eso a la Luna le llamaban abuela. ¿Sí? Entonces, no se trata, porque algunos libros todavía dicen, se trata de reivindicar a los pueblos antiguos. Pues es que ellos realmente no han estado no reivindicados. Los que no estamos reivindicados somos los pueblos actuales, porque nos sentimos separados. Ya no entendemos el significado de la palabra comunidad. Vivir en comunidad. Nos encerramos en nuestra casa y le ponemos 3 chapas a la puerta para que no entre el virus, ¿no? Dices, oye, o sea, no tiene sentido. Le tenemos miedo a todo, la inseguridad, pero que si esto y si me pasa tal y todo, porque nuestra mente ya se centró tan solo en esta
en este pequeño cuerpo, personalidad, temporalidad, cuando debemos abrirla, cuando debemos así hacernos, tomar conciencia de que somos uno con todo. Y ahí entonces rompemos las barreras de la mente y dejamos de vivir en viejos paradigmas para tomar conciencia de las premisas teosóficas, porque todo esto además lo estamos estudiando de continuo. Acuérdense que de las últimas instrucciones que dejó Blavatsky fue justamente las notas Bowen, en donde le menciona a Bowen que cuando nosotros rompemos la unidad en el sistema que estamos estudiando, que se llama teosofía, el estudio pierde su valor. Cuando rompemos la unidad o una mente unificada, el estudio ya no tiene valor. Entonces, esto que nosotros presentamos sigue estando vigente. Eso es lo que a mí me sorprende personalmente, es que sigue estando vigente. Todo esto, que para muchos es algo pasado de moda, en realidad es nuestra salvación, porque nos reposiciona. Es justo lo que pretendía Blavatsky con el estudio de la teosofía. En textos deja escrito ella, la teosofía posiciona al hombre justo en donde está, en su nivel. A partir del reino humano es que conscientemente podemos darnos cuenta que las leyes se cumplen. ¿Sí? No hay leyes de destrucción como una destrucción que quiera desaparecernos por mera maldad, ¿no? O sea, hay un equilibrio entre esas fuerzas de la naturaleza. Y esto es como un pequeño adelantito de la siguiente charla, ¿no? Aún dentro de esa fuerza desestructurante, pues lógico, tiene que haber una fuerza que desestructure aquello que estructuró para dar pie a una nueva presentación de sí mismo, pero más evolucionado. Entonces, pues sí, tiene una asociación con cada rumbo, cada color, porque es el tono que toma en la atmósfera los rayos del sol. Que sabemos que los rayos del sol, o sea, tenemos que estudiar también cuestiones de la física, ¿no? Porque son partículas de calor moviendo átomos de la atmósfera que toman un color. Por eso se refleja de un color o de otro. Depende de la altura, la temperatura y otros elementos, ¿no? Gracias, Tere. Miguel Burgos, sí, me imagino tiene una pregunta. Adelante, hermano. Sí, muchas gracias. Hola, Miguel. Para saludar a que la Rafa y a todos los hermanos que están escuchando, para además de agradecer, compartir, si me permiten, por favor, un poema de el señor Nezahualcóyotl que decía: ¿a dónde iremos donde la muerte no exista? Mas por esto viviré llorando, que tu corazón se enderece. Aquí nadie vivirá por siempre. Aún los príncipes a morir vinieron, los bultos funerarios se incineran. Que tu corazón se enderece. Aquí nadie vivirá para siempre. Gracias por compartir, Teresita. Gracias también por compartir. Saludarlos a todos. Gracias. Gracias, Miguel. Muchas gracias a ti. Casi no se oyó, Miguel. No nos podrías compartir por el chat el poema. Sí, claro que sí. Sí, muchísimas gracias. Sí. Bueno, ¿alguna participación más? Con mucho gusto. Bueno, Tere, un sinfín de felicitaciones. Agradeciéndote la plática. Por ejemplo, está Marcela, es una bellísima. Beth, Adriana, Sofía, Betty Rosas, María Eugenia, Lucy García, muchas gracias, Tere, muy bien, nos has invitado a adentrarnos en nuestra cultura ancestral. Bueno, Rocío, muy interesante, Tere, muchas gracias por la ponencia.
Beatriz, muchas gracias, hermosa exposición, muy enriquecedora. Sofi Díaz, muy agradecidas, magnífica ponencia. Edgar, fascinante exposición, muchas gracias. Entonces, tienes muchas felicitaciones y muchos agradecimientos. Adelante, Salomón. Posteriormente, Marcela. Gracias. Hola, Tere. Hola. Hola, Rafa. Hola a todos. Oye, Tere, me llama mucho la atención, no solamente el gran conocimiento que tienes tú y tu esposo y muchas otras personas, por supuesto, pero yo he visto siempre que las culturas prehispánicas, pues realmente la conocen muy, muy poquitas personas y por lo tanto, pues se aprecia poco, ¿no? Entonces, yo me pongo a pensar, bueno, ¿cuándo va a ser el día en que en México realmente hay una difusión a nivel general, por decir a nivel escolar, que realmente los alumnos, por lo menos los más chicos, puedan ir aprendiendo todo ese valor que tienen estas culturas, que prácticamente yo así veo, lo desconocemos demasiado, ¿no? Y lo digo porque tú sabes que estuve en Italia y en Italia cada pueblito habla su propio dialecto. No lo han dejado y todo el pueblo lo habla. O sea, no son unas cuantas personas como sucede en México. Yo, por ejemplo, nací en Michoacán y unos grupos muy pequeños hablan el tarasco. Y veo que así es en toda la República. Son grupos muy pequeños que realmente como si tendieran a desaparecer y realmente no hay razón para ello, porque, por ejemplo, a través de la lengua, a través del dialecto, perdón, se conservan muchas cosas y yo no lo veo aquí en México, inclusive, pues más que nada yo pienso como que se está desapareciendo lentamente y debería ser lo contrario, porque realmente veo que es algo muy importante que nosotros como mexicanos podamos conocer nuestra propia cultura. Sé que me vas a decir o que pensarán muchos que por qué yo no me intereso, si realmente me parece interesante, por qué no me compenetro en ello. Sin embargo, pues yo pienso que cuando en general, cuando en un pueblo, en un país, se tiene la cultura de manera general, pues yo pienso que es mucho más abarcante, por supuesto, y que se puede apreciar más, no sé, es mi idea, ¿no? Entonces, pues mira, por ejemplo, en Italia, como te digo, se habla el propio dialecto en cada pueblito, pero todos hablan italiano aparte. Entonces, esa parte yo no la he podido entender aquí en México. ¿Por qué se perdió tanto? ¿Por qué prácticamente está, por decir, eliminada? O sea, es mucho el descenso que tuvo todo ese gran conocimiento y que lo impusieron los españoles algo nuevo y más últimamente en estos tiempos modernos que ha venido culturas de Estados Unidos y de todos lados y hemos adoptado cosas que realmente no son culturales prácticamente, porque en realidad no nos llevan a nada que nos conduzca hacia un comportamiento mejor de nuestro progreso espiritual. Por favor, Tere, gracias. Gracias a ti, Salomón. Sí, es bien importante lo que tú comentas. La verdad es que es un efecto que tiene muchos años. Esto de la desacreditación de la cultura, de esta zona, llevó muchos años, desde esta llamada conquista hasta nuestros días. O sea, todavía se siguen haciendo tesis antropológicas para la descolonización, ¿no? De los conceptos, de las palabras, de la vivencia. A veces pensamos que son como términos sacados al vapor, pero no, sí hay un interés real por parte de la comunidad de antropólogos que hacen la universidad, por lo menos en el caso de la UNAM, porque no necesariamente pasa igual aquí en Puebla, y incluso, por ejemplo, en la Facultad de Filosofía y Letras, ahí tienen una cátedra independiente de la formación del mapa curricular
que es dedicada a la obra, al estudio de la obra de Miguel León Portilla, por ejemplo. Pero estamos hablando de la licenciatura. Cuando tú hablas de la maestría, por ejemplo, esto no tiene ninguna conexión. O sea, le llaman arte a todo lo que es siglo XVII para acá. Desde aquí ya estamos viendo que no hay un interés realmente por rescatar todo esto que forma parte todavía de nuestra cultura, porque lo comemos, lo vivimos, sigue estando vigente, ¿no? Entonces, es una desacreditación de años por parte de muchos especialistas, de muchas carreras. No nada más tiene que ver con la política, también desea con la filosofía, con la historia, con la medicina. Es más valorado un fármaco que te sale carísimo, pero que a ellos les cuesta muy poco producirlo, que una planta, que el cultivo de una planta, ¿no? Una planta medicinal reconocida que tiene efectos y que no tiene efectos secundarios. O sea, es totalmente hecha a un lado y desacreditada porque la globalización arrasó con todo. Pero ¿qué pasaba antes de la globalización? Porque la globalización apenas tiene unas cuantas décadas. ¿Y qué sucedía antes de ello? ¿Quién desacreditó? ¿No? Entonces siempre ha habido, por cuestiones de separatividad, ya sabemos, ¿no? La raíz de la peor herejía es sentirse separado. La peor herejía es el egoísmo. Entonces, ¿qué sucedió con esos guerreros que llegaron de otras partes del mundo a conquistar, entre comillas, aquí? Porque todavía hay muchos pueblos que hablan su lengua natural. Hay algo muy fácil de verlo reflejado. ¿Qué sucede, por ejemplo, con ahora lo que estamos viviendo, que traducimos como una pandemia? Nosotros vivimos en Atlisco y tenemos contacto con gente que todavía vive más cercano al volcán, que te dicen, acá nadie se ha enfermado de eso. Aquí nosotros no sabemos por qué ustedes tienen tanto miedo. Y ellos van, vienen, y se sacan de onda porque ven que acá todos andamos con cubrebocas, ¿no? Entonces ellos dicen, es que, ¿por qué tienen tanto miedo? Esas personas de estas comunidades que les estoy hablando, les estamos hablando de Xochimilco, Yancuitlalpan, donde todavía hablan su lengua de origen, que es el náhuatl. Y sí, lo que ha dañado mucho últimamente es esta globalización de que los hijos crecen y empiezan a desdeñar su propia cultura y entonces se van a otros países, ya sea como sea, ¿no? Indocumentados como sea, y cuando regresan, si es que regresan, no quieren saber nada de la lengua o de la forma de vida que tenían antes de irse, ¿no? Entonces, esta desacreditación desafortunadamente la perpetuamos todos, ¿sí? A mí se me hizo una locura que en una maestría de filosofía y letras no exista una conexión con el arte prehispánico, si queremos darle un nombre, ¿no? No hay tal. Nada que sea antes del siglo XVII es arte. Así lo ven las universidades. Cuando hacen eso, pues ya no son universidades, porque ya no son universales, ¿no? Y lo mismo pasa con otros estudios de otras culturas. Tú solamente en la universidad solo estudias lo de Occidente. No estudias para nada el Oriente. En las carreras no hay, en la arquitectura hindú, arquitectura china, arquitectura árabe, no existe. Te dan nada más una embarrada de arquitectura prehispánica y de ahí para acá, ¿no? Entonces, esa desacreditación la podemos seguir perpetuando porque nosotros somos los que vamos inculcando en las nuevas generaciones. Pero si los hijos nos ven a nosotros desconectados de nuestra propia raíz, pues es obvio que ellos van a reproducir lo mismo y van a enseñar lo mismo, ¿no? Es un tema preocupante, para muchos es preocupante, ¿por qué? Porque del número de lenguas que se hablaban, porque son lenguas, no son dialectos, son lenguas porque tienen escritura. Del número de lenguas que se hablaban, lenguas originales de aquí del país, no quedan ni la mitad,
queda creo como el 15%, ¿sí? Hace unos meses que fue el Día de la Lengua Materna, las cifras alarmaban, pero finalmente lo que nosotros como estudiantes de teosofía debemos comprender es que todos son ciclos y que detrás del estudio de la lengua hay una tradición. Entonces, hablemos la lengua que hablemos, lo que sí debemos preservar es esa tradición, esa línea. La tradición no es necesariamente lo que decíamos, una verdad deformada, ¿sí? Porque algunos justifican una costumbre confundiéndola con una tradición, y a eso no nos referimos. Si nos referimos a las tradiciones que nos han sido dejadas por... O sea, nosotros que estudiamos entonces sabemos que no son tradiciones sacadas al azar, ¿no? Y que profundamente lo que se trata es de seguir ese hilo que nos conduce hacia sentirnos uno. Estudiémoslo en la fuente que queramos. Fuentes hay pocas, porque todas las culturas cayeron en ese periodo de oscuridad. Todos cayeron en la oscuridad, ¿no? Algunos pocos pueblos se salvan. Lo que nos decía un maestro, por ejemplo, es, pues en India muchos pueblos no saben de la independencia, no saben quién fue Gandhi, no saben qué pasó, ¿no? Siguen teniendo sus tradiciones muy arraigadas, y la lengua, y la religión, y etcétera. ¿Sí? Aquí en México es un poco más difícil encontrar pueblos así, pero sí los hay. Entonces, aquí lo interesante es que los pocos grupos que quedan, que conservan tradición, ellos te van a decir que por deber uno debe tratar de guardar esa tradición y de seguir viviéndola. ¿Y cómo? En el diario vivir. O sea, todos los días yo creo que muy pocos aquí nos salvaremos de no comer una tortilla. Todos conocemos de la alimentación, del maíz, del frijol, del chile. Lo comemos, ¿no? Habemos quienes hasta en la casa tenemos una milpa, ¿no? Que haces composta y que te das cuenta ahí de este poder regenerador de la naturaleza, que de repente ya brotó jitomate, ya brotó flor de calabaza, ya brotó un elote, porque es la naturaleza igualdad en todas partes, ¿no? Entonces sí, a mí un tiempo me preocupó, así como a ti, pero me di cuenta que somos un elemento que entrelaza. O sea, no se acaba nada más aquí. De nosotros depende qué vamos a dejar a las nuevas generaciones, ¿sí? ¿Qué les estamos inculcando? Una generación de la globalización. En estos momentos es una etapa crítica porque todo está totalmente digitalizado, ¿sí? Ahora puede ser que se puede prescindir de los profesores porque todos tenemos, o la gran mayoría tenemos la facilidad de aprender a través de la computadora, del internet, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, nada más un pequeño detalle, Tere. Sí. Mira, yo cuando estuve en Italia observé que los pueblitos, por más pequeños que sean, tienen una economía muy buena, digamos una economía muy generalizada en todo el país, y realmente es un punto de vista muy personal, que eso facilita mucho que también se conserven las costumbres, porque, por ejemplo, en México, cuando hay un pueblito que, aunque guarda sus costumbres, pero viven muy pobres, digamos. Entonces, tienen la oportunidad de irse a Estados Unidos o la oportunidad de irse a la ciudad para trabajar, porque por necesidad se tienen que ir para, pues, tener el alimento necesario. Entonces, se pierde el interés yo digo, es muy personal este punto de vista, se pierde un poquito ese interés por cultivar aquello que nos gusta, aquello que tenemos como herencia. Es mi punto de vista nada más, esto te quería decir. Gracias. Muchas gracias, Salomón. Está Marcela, nos queda poco tiempo. Marcela, adelante con tu aportación o tu pregunta o tu duda. Gracias. Bueno, en función de lo que he escuchado, tengo una pregunta, pero es como que hoy ha sido muy movilizante todo. Digo, ¿cómo, Tere, gracias por el desarrollo y por reposicionarnos en nuestra visión de nosotros mismos?
más allá de la parte física, este cuerpo que hoy por hoy nació, no sé, en Argentina, otro en Brasil, otro en México, que en realidad es nuestra mónada existencial que por karma y dharma tocó en esta tierra para desarrollarnos, porque eso era lo que teníamos que venir, para desarrollar nuestras mejores potencialidades. Pero qué bonito esto de verlo también con nuestras propias comunidades que forman parte de la evolución y no obstante son excluidas. Porque ellas también representaron la mónada y la esencia divina. Y sin ellas tampoco estaríamos aquí, y sin ellas tampoco de repente otros seres hubieran cruzado el océano, con el resultado que fue, porque en realidad estamos hablando de cuestiones de conquista y conquistado, ¿verdad? Claro. Y cómo en realidad ese paradigma está tan enquistado también en nosotros. Nos cuesta levantar cabeza. Nos cuesta reconocernos y siempre miramos como lindo lo ajeno. Y lo digo por mí, en Argentina también, como lo que decía Salomón, como de repente en los pueblitos la gente más joven se va. Y está bueno esa mirada interiorizante para empoderarnos y saber que en esto de que de la vida una, en realidad Quetzalcóatl, la comunidad huarpe aquí en mi provincia, los incas, los aztecas, los aymaras, forman parte de esa unidad y que de allí también venimos. Me parece una honra muy bonita y necesaria. Gracias. La creo muy necesaria, la pienso muy necesaria para también no dejarnos empaquetar. Así como ayer eran los espejitos de colores, hoy pueden ser otras cosas. Entonces, está bueno empoderarnos en nuestro lugar y enraizarnos en unidad, pero reconociéndonos también allí. Bueno, eso a modo de reflexión. Y cuando hablabas del sol, dos cosas. Aprendí con el tema de los colores, del oriente, la hora del mediodía, que es cuando en realidad, que es también creo que allí donde uno tiene que posicionarse, porque es el punto medio, ¿verdad? Es el camino del medio. Ya no es niño, tampoco... entonces, en ese meridiano de las 12 es donde uno debería reivindicarse en la cotidianeidad. ¿Y cómo es el nombre? Si lo dijiste, no lo capté. ¿Cuál sería el nombre que recibe ese sol? ¿El de las 12 del día? Sí. Quetzalcóatl. Quetzalcóatl. ¿Y en general tiene un nombre o tienen distintos nombres según el oriente, el poniente, Sí. Sí, tienen distintos nombres de acuerdo a la mecánica solar. La mecánica solar es el recorrido que hace justamente el Sol por los, decimos que no son puntos cardinales, son rumbos. ¿sí? Sí. Ahora, la cuestión con las 12 del día es que justo ahí, cada objeto que se posicione no tiene sombra. Claro. ¿sí? Esa es la cuestión oculta que hay en por qué el camino del medio, ¿no? Sí, sí. Gracias, gracias. Y bueno, nada, que ojalá también seamos capaces de ver la universalidad en todo, en la Amazonía, en los Andes, en México, porque forma parte de la unidad también. Sí. Algo que quisiera añadir es que, por ejemplo, ahorita nos hablas de Argentina. Está muy interesante porque obviamente pues ustedes están en otro hemisferio del mundo, ¿no? Entonces, sin embargo, algo que no sé en qué parte estés, hasta el extremo
sur, o en la parte, digamos Estoy que... en Mendoza, que es, digamos, una franja media, al exacto. límite con Chile. O sea, yo estoy allí pegadita a la montaña, al cordón de los Andes. El Aconcagua, no sé si lo has escuchado. El Cerro Aconcagua, que es uno de los picos más altos. Sí, cuando lo estudiamos en la primaria estudiamos algunos lugares de América, es en mi los provincia. lagos y las montañas, etcétera, sí, las cordilleras. Sí, pues bueno, en ese caso estamos más o menos en el mismo tipo de, digamos que de territorio, porque nosotros igual estamos en una parte intermedia entre el extremo norte y el centro. Entonces más o menos es igual. Entonces está interesante porque al final el sol sale por el oriente, se mete por el poniente, igual norte y sur, nada más que los efectos son, digamos que el norte y sur es un poco, es el espejo, ¿okay? Ahí es el espejo porque estamos en otro lado. En donde sí hay un poco de cambio con respecto a las tradiciones es en los extremos norte y en el extremo sur, obviamente porque el sol ahí pues pega en un ángulo en el cual pues las noches son muy largas, son bastantes días oscuros, bastantes días de mediodía, bastantes días de mucha luz, y noches, pues sí, de la misma manera, ¿no? Pero en el general, pues es muy similar, ¿no? Y eso lo comento por lo que mencionabas, ¿no? Porque, pues obviamente, los efectos de los fenómenos de la Tierra, pues se ven en todos lados, en todo el territorio. Esa es la pequeña diferencia, ¿no? A lo mejor con algunos colores, etcétera. Sin embargo, lo que mencionaba Teresita, y que preguntaste muy acertadamente, muy buena pregunta, es ese asunto del camino de en medio. Quetzalcóatl implica, o significa Quetzal, que significa algo resplandeciente. Ya tocó ese punto, Tere, en el cual Quetzalcóatl es el gemelo resplandeciente, es aquella parte de es aquel cerebro que se ilumina con la luz, entonces es la personalidad que se ilumina con el Budi. En ese sentido, pues sí, ya no hay sombra. Los otros, digamos que flancos de los rumbos, pues sí, tienen algún tipo de sombra, tienen algún tipo de característica. Algunos son más duros o más fríos, otros son más aguerridos, otros son más cálidos, etcétera, etcétera. ¿No? Son las cualidades. Y eso lo podemos, pues, nosotros vislumbrar cuando estudiamos los tattvas, cuando estudiamos ese tipo de temas, y ahí es donde podemos aplicar. Entonces, sí, aquí por ejemplo, cuando amanece, el término se llama Tlahuizcaltecutli. ¿Me cuesta eso? Tla es tierra, Huitz es una punta, y Tlalpan es el lugar, y Tecutli es nuestro Señor. Entonces es el lugar donde resplandece, o sea, todo tiene un sentido. Cuando está amaneciendo, está despuntando el rayo del sol como un alfiler, está atravesando ese umbral entre el día y la noche. Sí. Bueno, al revés sería más bien entre la noche y el día, porque ya está amaneciendo. Entonces, cada nombre tiene su sentido, pero lo que menciono, Teresita, repito nuevamente, en algunos casos es que tenemos nosotros que tener la idea, es decir, el conjunto general de lo que implica esa fuerza de la naturaleza, y no casarnos con una traducción, porque si nosotros nos casamos con una traducción, como lo dicen en un lado, como dicen en otro, etcétera, etcétera, pues sí va a ser más complicado que entendamos este tipo de temas. Entonces, es eso, es ese. Aquí Coat significa serpiente, pero también significa cerebro. Y el cerebro está dividido en dos, entonces sí, son iguales, son espejos, son los dos reflejos. Entonces, es bien curioso cómo es que el antropólogo historiador dice, pues lo más sencillo, no se va lo más rápido, ¿no? Quetzal es un ave y Coat es una serpiente. La serpiente voladora o el pájaro serpiente. De alguna manera, metafóricamente es correcto. Sin embargo, va mucho más allá. O sea, tenemos sí que ser bien estudiosos de nuestras costumbres, porque ese es el punto que cuando comenzó a decir. Pero es que relacionándolo con lo que estás diciendo, de los dos hemisferios cerebrales, ahí te está representando lo que es en sí la emanación de la creación, los dos principios masculinos y femeninos, no como género. Y ahí tenemos otra vez esa hermandad, la fraternidad, ¿se entiende? Exacto, una cualidad que por sí misma está manifiesta, exactamente. Ese es el punto, ¿no? Que entendamos las claves para que nosotros podamos seguir adelante con nuestro estudio, entender cómo funcionan las cosas.
crecer. Okay. Pues muchísimas gracias. De verdad, ha sido una tarde llena de muchos conocimientos, de muchas vinculaciones, realmente comparativo, ¿no? Muchas gracias por todas las aportaciones. Al hermano Miguel Burgos le agradecemos que compartió el poema. Ya está, bueno, de mi parte ya lo compartí en todos los chats. Y bueno, agradecemos a Tere, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Por su conocimiento, por su tiempo. Y bueno, adelante, Leonor, es todo tuyo el micrófono. ¿Qué tal? Muy buenas. Pues igual, muchas gracias, Tere, por la verdad, siempre, por lo menos a mí, siempre me dejas con la boca abierta y con muchas cosas que pensar. Muchas gracias, Tere, de veras. Gracias a ustedes. Te admiro. A todos. Y bueno, pues igual, recordarles, por favor, pues se inscriban, por favor. Se inscriban, también que aporten, ahí les dejé los links para que también estén dando sus donaciones. Les pido por favor que pues su cooperación, ya soy la directora, pero pues no me dejen como decía la Chava Flores, ¿no? Nuestro cantante mexicano. No me dejen como Bartola. Ahí te dejo 2 pesos, pagas el teléfono y la luz, y lo que te sobre, ahí me dejas para mi alipus, ¿no? Entonces, todas las donaciones o cooperación se los voy a agradecer mucho. ¿Sí? Muchas gracias. Pues, pueden prender sus cámaras, no sé si antes vamos a hacer la gran invocación, o podemos prender las cámaras ahorita para la foto y luego hacemos la invocación, Leonor, porque si no se están retirando. Sí, ya tengo aquí para la invocación. Sí, ¿crees que primero cámaras? Las cámaras para una foto antes de que se nos vaya. Un momentito, ¿no? Nada más, un momento. Ahí está Rodrigo, está Salomón, está Esther, está Cecilia, Emilce, gracias. Miguel Burgos, falta. Hola, hola. Hola. Hola, Magali. Psicola. No me peinaba. La captura. Ya está lista la captura. Ok, faltó Rafa, que no prendió su cámara. Ok, gracias. Pues ahora sí, Leonor. Ok, pues pues la invocación de Ani Besa, de lo que estaba comentando precisamente Tere, ¿no? Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo que abarcas en la unidad, que cada ser que se sienta uno contigo, sepa que por lo tanto es también uno con todos los demás. Así sea. Gracias. Gracias a todos. Gracias a Tere y a Rafa.